Elige bien. Elecciones Generales 2021. Antes de empezar con el debate es que ambas se presenten, ¿no? ¿Quién es Flor Pablo? ¿A qué partido representa? ¿Cuál es su número? Y lo mismo tendrá que hacer la señora Fabiola Morales. Flor, por favor, empieza tú. Muy bien. Yo soy Flor Pablo Medina, soy ancashina, soy madre, soy maestra, soy fruto de la educación pública. Gracias a ella he podido alcanzar mis sueños, avanzar. Tengo una trayectoria en el Estado, he pasado desde ser profesora de aula y por diferentes cargos, y bueno, el esfuerzo, la dedicación y el mérito me han llevado, como bien señalabas, a ser ministra. Estuve cerca de 11 meses, hasta febrero del año pasado en la cartera, y bueno, entro a la política con el afán de seguir mejorando la educación, porque no solamente avanzar en ella es asunto de un solo sector, y también con la ilusión de que eso que he logrado yo con la educación, que es transformar mi vida, alcanzar mis sueños, viniendo de una familia muy, muy humilde de campesinos, viviendo en un pueblo joven como Caraballo, eso es lo que yo quiero para todos los peruanos y peruanas en nuestro país. Bien, Fabiola Morales, Bueno, un minuto. Sí, soy Fabiola Morales Castillo. He sido parlamentaria por Piura desde el año 2001 al 2011. He sido vicepresidenta del Congreso en 2 oportunidades, presidenta de la Comisión de Ética, donde hemos sacado a violadores, a personas violentas, a corruptos del Congreso, y tengo una experiencia ya en el Congreso. Soy profesora universitaria, tengo un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. He estudiado también una maestría sobre dirección de organizaciones y de gobierno, y actualmente soy profesora en una escuela de Business School, entonces de negocios. Así que, bueno, estoy al servicio de ustedes y soy hija de profesores. Siempre he estudiado en universidades privadas. Bien, se nos fue el minuto, Fabiola. Vamos a seguir con este procedimiento, porque acá tenemos nosotros cosas muy puntuales que preguntar respecto, por ejemplo, al tema de la transparencia que debe tener un candidato. En este caso, la siguiente pregunta, para lo cual ustedes cada una tiene un minuto, es primero saber exactamente en qué trabajan, cómo es que están ustedes solventando sus campañas y si tienen algún tipo de proceso o investigación a nivel judicial. Flor. Bueno, yo luego de ser ministra, uno está inhabilitado de trabajar un año en el Estado. He estado todo este año en realidad al cuidado de mis hijos y mis actividades académicas y en contacto con todos los maestros, compartiendo los gastos con mi esposo y bueno, y espero retomar mis actividades posteriormente ya de trabajo, pero ahorita dedicada a la campaña al 100%. Tengo un proceso efectivamente que siempre me lo sacan, totalmente injusto. Desde el año 2014 vengo persiguiendo justicia. Se me acusa de no haber derivado un contrato por lo cual se hizo una adenda. Tengo la constancia, luego te lo puedo hacer llegar, de la derivación que sí hice. Incluso la adenda se hizo en julio, cuando yo me fui del cargo en marzo, imagínate. Es una denuncia que tengo hace bastante tiempo, que ya está yendo a la vía penal, que yo espero realmente que se pueda avanzar, resolver y salir de esta situación que daña la imagen que tengo. Y como bien saben, todos los que son funcionarios públicos, los funcionarios públicos más los que trabajamos con recursos, que ha sido siempre mi trabajo, estar resolviendo problemas, estar en la gestión. He sido directora regional y no faltan las denuncias, pero son de menor nivel. Hay una solamente, que es la que siempre me acusan por eso de corrupción, pero segura de que tengo las manos limpias. Pregunten, la gente que me conoce sabe que me dedico a trabajar con transparencia, con absoluta dedicación y esfuerzo, y jamás he manchado mis manos con un sol. Por el contrario, he enfrentado la corrupción en cada lugar que he ido. Bien, Fabiola. Bueno, por mi parte no tengo ninguna denuncia pendiente en el Poder Judicial ni en ninguna otra instancia. Yo soy profesora de una escuela de negocios. Prefiero por ahora no decir su nombre porque siempre las instituciones, digamos, deslindan del tema político. Así que simplemente soy profesora universitaria y así me presento, ¿no? ¿Y quién financia tu campaña? Bueno, yo misma, yo tengo mi sueldo y tampoco es que uso
tenga que invertir tanto en una campaña, ¿no? Ahora las redes sociales te permiten muchos espacios que no son pagados. Y no sé si tú me conoces, pero yo manejo redes sociales desde hace bastante tiempo. Perfectamente. Tengo más o menos unos 20,000 seguidores en mi Twitter, en el Facebook 5,000, hemos abierto otras 2 cuentas, lo mismo en Instagram. Y bueno, no tengo ninguna propaganda, digamos, física. Todo es por digital, porque mi campaña es austera y por tanto mi único medio es digital. Bien, esa pregunta no la contestaste, Flor, no la escuché. Sí, Jesús, aprovecho. Sí, la campaña, la verdad, está en base al esfuerzo de muchos amigos, maestros, maestras que voluntariamente están apoyándome incluso con carteles, se han generado colectivos de gente que conoce mi trabajo, realmente está en base al esfuerzo, ya he hecho un primer bingo, estoy haciendo próximamente otro bingo para recaudar un poco más de fondos y así lo estamos haciendo y claro, por supuesto con las redes sociales y aprovechando este tipo de programas. Estoy yendo a todos los espacios que me invitan, como siempre lo he hecho, para conversar, presentar mis propuestas. Así es que es una campaña austera, es una campaña basada en las redes sociales y en las redes de personas que conocen mi trayectoria y que pueden hacer una comunicación más extendida. La pregunta es muy concreta y vamos a darle a ustedes la posibilidad de que puedan contestar. ¿Qué es finalmente la educación de calidad y qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal? Estamos en un contexto de pandemia donde seguramente vamos a darnos cuenta de aquí en adelante que las brechas van a ser mayores respecto a quienes han tenido mejor educación por encima de quienes han tratado de batallar en esto que es esta acción que ha tratado de desarrollar el gobierno en ese aspecto. Yo dejo la pregunta, empezamos con Fabiola Morales. Nosotros lo que extrañamos es que haya un presidente de la educación, que se llame así, presidente de la educación, para que sobre todo enfatice en temas de educación y a partir de ahí dar un salto importante hacia el desarrollo de las personas, el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Ninguna persona, ningún alumno, en los niveles que sea, debe quedarse sin estudiar por falta de posibilidades y por falta de dinero o por su situación económica. Yo misma soy hija de maestra de primaria y sin embargo he podido, gracias a Dios, estudiar en las mejores universidades y en los mejores colegios privados a través de becas, no solamente aquí, sino en el extranjero. Por tanto, creo que eso es lo que se tiene que replicar aquí en el Perú, que llegue la educación a todos los peruanos. En estos momentos estamos viviendo un momento especial, donde la pandemia ha afectado profundamente a la educación y no hemos estado preparados para el reto. Sin embargo, desde el año 2001, y me acuerdo con toda claridad, ya los presidentes hablaban de que había que hacer una comunicación digital, lógicamente con un sentido populista, porque no se han preocupado de poner siquiera electricidad y menos conectividad en aquellos lugares donde debe llegar la educación, que son también los lugares rurales y las zonas urbano-marginales. Entonces se han gastado los dineros en lo que sea, pero no realmente en lo que la población necesita para educarse. Así que desde Renovación Popular, nosotros proponemos, en primer lugar, conectividad, es decir, que haya una conectividad vía satélite, que es la que en realidad funciona, y olvidarnos de los lobbies de las empresas de comunicación, un vía satélite para que llegue muy bien la señal tanto a las casas de los profesores como también a las casas de los alumnos. Y lógicamente capacitar a los profesores para asumir este nuevo reto de una educación tecnológica y vía satélite. Pero actualmente los profesores lamentablemente no tienen un nivel económico ni tienen un nivel de respeto como deberían tener, porque un país que no respeta a sus profesores, que no les da un nivel como los profesionales de mayor
respeto que merecen, pues lamentablemente no es un país que quiera de verdad a la educación. Así que yo creo que lo que tenemos que hacer es una revolución en la educación, en el sentido de mejorar capacitación de los maestros, mejorar situación económica de los maestros, mejorar también lo que es la educación remota, porque acordémonos que estamos en una nueva era en la que posiblemente ya nos vamos a quedar con un 50% como máximo en las aulas y otro 50% a través de una educación digital vía satélite, porque lamentablemente se ha comprobado que a través de los medios de comunicación no han dado resultados. Y la gran mayoría, sobre todo de colegios estatales, y lógicamente que son donde estudian los más pobres o los que no han conseguido una beca, pues han perdido el año escolar. Sí. Entonces esto es muy lamentable. Bien, ¿no? Fabiola, sí, solamente para aclarar que cada respuesta tiene un promedio de 2 minutos, a mí se me olvidó decirlo, pero le vamos a dar al mismo tiempo a Flor para que tenga el derecho a responder en la misma cantidad de tiempo. Te damos 5 minutos, Flor. Pablo, por favor, para que tú nos puedas dar una idea de lo que significa la educación de calidad. Y en cierta manera hay temas que toca Fabiola que te tocan directamente a ti, el tema de una revolución educativa. Tú has sido ministra de Educación y sería bueno que nos digas si esto se hizo o no se hizo finalmente, porque tú eres parte también de este sistema que ahora estamos viendo en la actualidad, el sistema educativo hablo. Así es. Muy bien, Jesús. Yo quisiera comenzar señalando que para el Partido Morado, la educación, el desarrollo de los talentos, de las capacidades de la gente es su primera reforma, porque consideramos que la reforma vinculado a poniendo a las personas al centro es lo que nos va a permitir avanzar en desarrollo. Así es que por eso es también mi presencia en la plancha como vicepresidenta, yo siendo profesora, una profesional, una mujer que viene de la educación pública. Yo estudié en un colegio primaria, secundaria, mi universidad, toda mi educación es pública. Yo soy fruto de la educación pública, trabajo en la educación pública y por eso mi presencia en la plancha, porque para nosotros como partido la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación son los ejes del desarrollo del país. Dicho eso, tú decías, ¿qué se entiende por una educación de calidad? Una educación de calidad es una educación que saca lo mejor de las personas, que desarrolla sus capacidades desde sus potencialidades. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que hacer una educación pertinente para nuestros niños en las zonas rurales, en las zonas amazónicas, en las zonas urbano-periféricas, nuestros niños, nuestras niñas, adolescentes, estudiantes con discapacidad. Es decir, la educación tiene que atender toda esa complejidad y esa diversidad y esos desafíos que tenemos en la sociedad. Y ahí todavía nuestra gran brecha es la brecha urbano-rural. Otra brecha es efectivamente que no tenemos los suficientes modelos para poder atender de manera especializada, por ejemplo, a nuestros estudiantes con diferentes tipos de discapacidad. ¿Qué nos falta? Tú decías, ¿por qué no podemos avanzar? Y siempre hemos dicho, Jesús, estamos avanzando, pero no como quisiéramos. Y yo también, como tú bien señalas, he sido y soy parte del sistema durante muchos años, soy profesora. ¿Qué pasa? ¿Qué falta? Y en realidad falta que la educación sea prioridad, no de un ministerio, porque yo he llegado a ser ministra, como tú bien señalas, y ahí es que me convencí, por eso es que estoy ahora en la política, por eso es que decidí entrar a la política partidaria y me afilié a un partido, al Partido Morado, porque considero que es el partido que tiene en su ideología, en su propuesta programática, a la educación y a la gente primero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que asumirlo como Estado, porque la educación no viene sola, no es un tema solo del colegio, de la universidad, del instituto. La educación necesita salud, necesita alimentación, necesita protección, necesita en los adolescentes y en los jóvenes vincularse con el empleo. Por eso la apuesta del Partido Morado es una educación desde un enfoque intersectorial, es decir, llegar a los colegios con un paquete integral de atención. Igual en el caso de las universidades, no es solamente el tema de lo que da la institución, sino todos los aspectos que tenemos que atender. Y más ahora en la pandemia. En la pandemia tenemos que llegar a los colegios con alimentación no solo inicial y primaria, que ya se está dando por Caliwarma, sino la secundaria.
Tenemos que hacer la secundaria técnica para que nuestros adolescentes tengan la oportunidad de salir con una carrera que les permita enfrentarse al mundo del trabajo. Tenemos que fortalecer los institutos, pero especialmente tenemos que fortalecer la educación pública. Porque para nosotros como Partido Morado, la educación no puede ser un privilegio de aquellos que pueden pagarla. Entonces tenemos que hacer una inversión sin precedentes. Porque esto no es que sea nuevo, lo sabemos, pero ¿por qué no se hace? Falta presupuesto y articulación, y transparencia y luchar contra la corrupción. Un planteamiento que tenemos nosotros muy claro es ver las exoneraciones. Por ejemplo, las universidades privadas. Las universidades privadas no pagan impuestos. Necesitamos recuperar, cobrar esos impuestos que por años no se pagan y poder invertir en la educación pública. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos no duplicar tantos esfuerzos. Necesitamos mecanismos de transparencia para que los pocos recursos no se vayan en corrupción. Necesitamos acabar con las gollerías. Y tanto, por ejemplo, el Congreso. Y ese es un planteamiento que tenemos nosotros como bancada de llegar al gobierno y de llegar al Congreso. ¿Cuál es nuestro planteamiento? Hacer una comisión que revise todas las gollerías que hay en el Estado. En el Congreso, para comenzar, hay el seguro privado más caro de todos. Bueno, pues adiós seguro privado. Son tiempos de crisis, son tiempos de emergencia donde todos tenemos que ponernos serios y ponernos austeros. Porque mientras las madres de familia están buscando en los asentamientos humanos, yo soy de Caraballo, como lo he dicho, y veo a mis vecinos, a mis vecinas, viendo cómo se buscan la vida, o las señoras en general en las zonas rurales, viendo cómo se buscan la vida los jóvenes, los adolescentes, no podemos hacer que la clase política no sea el ejemplo de eso que decimos, de esfuerzo, de austeridad, de decencia. Entonces, mi participación como bancada, que ya también tenemos una primera bancada en el Congreso, somos un partido joven, pero un partido que apuesta por hacer política decente, política diferente, política al servicio de la gente. No tenemos intereses privados, no hay empresas que cuidar, no hay negocios que defender. Eso no tiene el Partido Morado. El Partido Morado tiene ciudadanos y ciudadanas de buena fe, con una trayectoria, con una experiencia, que vamos al Congreso y queremos llegar al gobierno. Bien, se le acabó el tiempo a Flor Pablo. Creo que hemos sido equitativos en esta primera pregunta para ambas. Les hemos dado el mismo tiempo para que se puedan explayar respecto a lo que significa la educación de calidad y las propuestas que ustedes tienen al respecto. Fabiola, un término que yo he sacado de lo que acaba de exponer Flor Pablo respecto a lo que ella busca de llegar al Congreso o el eventual gobierno del Partido Morado, que es, en cierta manera, ordenar muchas cosas y acabar con ciertos privilegios. Pero a mí algo que me llama la atención y que creo que también ha sido materia de discusión durante todos estos años que no nos ha dejado avanzar es el tema de la ideología. Entonces, si buscamos reformar la educación, esta tiene que dejar de alguna u otra manera cualquier tipo de ideología y buscar lo mejor para los estudiantes. ¿Coincides tú con esta afirmación, Fabiola? Es decir, ni ser progresistas y tampoco conservadores y buscar un punto medio. Mira, yo te digo lo siguiente, yo no he sido ministra de Educación ni he estado en el gobierno del señor Vizcarra. Yo comprendo que el haber pasado esa experiencia debe ser frustrante, porque si algo hay en este país y que a todos nos duele es la corrupción y la mentira. Entonces, esa experiencia yo no la he pasado, pero creo de que para eso hay que poner en la currícula escolar cursos de humanidades. Se sacaron de la currícula escolar todos los cursos de humanidades, empezando por la educación cívica, la religión, la ética. Entonces, esos cursos son los que forman a la persona y los que evitan de alguna manera que haya tanta corrupción como la que hay actualmente. Porque claro, las personas, si es que tú las educas solamente para que tengan dinero y para que tengan poder y no se reconocen como personas con inteligencia, con voluntad y que deben saber gestionar muy bien su libertad, entonces pues no nos llame la atención estas consecuencias que tenemos. Así que yo propongo en concreto que hayan asignaturas de ética, que hayan asignaturas y en todos los niveles, incluso en los posgrados, ¿no? Que hayan asignaturas de ética, que hayan asignaturas de educación cívica, ¿no?
de filosofía y también que hayan asignaturas de religión. Es decir, ¿por qué los padres de familia que son católicos, o sea, no van a tener el derecho a que se les dé el curso de religión en los colegios? ¿Por qué los padres de familia que son cristianos, evangélicos, no van a tener el derecho que se les dé educación cristiana en los colegios? ¿Y por qué? Bien, Fabiola, son 2 minutos. Fabiola, son 2 minutos, les estamos dando 2 minutos en esta etapa. Vamos ahora con la respuesta de Flor Pablo, a quien ha aludido. No sé si ella se sentirá frustrada de haber pertenecido a un gobierno que ciertamente toca la corrupción, como lo dice Fabiola Morales, pero sabes que la pregunta de fondo tiene que ver básicamente con una educación más moderna y yo creo que libre de cualquier tipo de apreciación ideológica. Sí, yo solo quisiera señalar que así como los maestros y los funcionarios públicos, nosotros trabajamos para diferentes gobiernos. Yo trabajo en el Estado, he pasado por diferentes gobiernos, no solamente el anterior, y eso es parte de nuestra función pública. Y decirle también a toda la ciudadanía que la apuesta del Partido Morado es una educación ciudadana, una educación para que seamos buenas personas, porque eso es lo que queremos. Yo tengo 3 niños. Yo lo que quiero para mis hijos es que sean buenas personas, que puedan alcanzar sus sueños, que puedan ser personas productivas, que puedan ser sensibles, que puedan colaborar con la sociedad, que puedan buscar el bien común. Eso queremos en el Partido Morado. Y para eso, efectivamente, nosotros y yo como ministra, de hecho, no me siento frustrada. Al contrario, he defendido una currícula humanista en el Congreso cuando atacaban por el tema del enfoque de género, que claro, la currícula no es solo el enfoque de género, es el enfoque intercultural, el enfoque ambiental, una educación integral. Y tampoco me siento frustrada porque he defendido la reforma universitaria y como he defendido una serie de temas, yo quisiera que la señora Fabiola viera toda la comunicación de la prensa al día siguiente que yo salí del ministerio. La pregunta era ¿por qué se fue la ministra Flor Pablo? Así es que yo le invito a que mire todas las notas en favor y destacando mi gestión. Pero bueno, y por eso mismo es que quiero seguir avanzando. Creo que hay mucho por hacer definitivamente. En 11 meses no se cambia la educación. Y no se cambia tampoco en 5 años de gobierno. Tenemos que seguir sostenidamente. Eso es lo que tenemos que entender en el país. Que la educación, para nosotros avanzar a esa educación que queremos, necesitamos por lo menos 3 periodos de gobierno. Y lo dice el Proyecto Educativo Nacional aprobado recientemente. Para hasta el 2036 hay que hacer en una sola línea para avanzar. Pero bueno, ahora en la pandemia necesitamos gestionar diferente. Un planteamiento nuestro es poder declarar en emergencia la educación. ¿Y eso por qué? Yo que vengo de la administración pública, ahorita todo lo estamos haciendo como si no hubiera pandemia y no hubiera emergencia. Bien, se cumplieron tus 2 minutos, Flor Pablo. Vamos ahora con la respuesta de Fabiola Morales. Y ya que estamos hablando de enfoque de género, Fabiola, ¿cuál es tu propuesta al respecto? Yo ya lo he dicho. Entendemos que renovación... Lo he dicho con toda claridad. Mira, esa educación ciudadana de la que se habla es un calco de lo que viene empaquetado desde las Naciones Unidas. Yo lo he visto en todos los países que se la dan pues de modernos, pero que sin embargo no le enseñan a la gente quién es. ¿Quién es? La persona es alguien con inteligencia, con voluntad y con libertad, y que se debe autogestionar a sí misma. Y es una persona que debe saber la ética. No hay que tenerle miedo al nombre ética, que viene desde Aristóteles, y que a lo largo de los siglos nos ha demostrado cómo sabiendo ética y comportándose debidamente con uno mismo, con el prójimo, con la familia, con la sociedad, es como se llega a hacer el bien común. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos seguir ideologías extranjeras, por favor. Nosotros somos peruanos, tenemos que rescatar nuestros valores peruanos. Y nuestros valores peruanos nos dicen que venimos de una cultura andina y de una cultura occidental, que tuvo sus valores muy bien descritos, Amayuya, Amaqueya, Amasuya. Por eso es que yo digo, yo, Fabiola Morales, no digo la señora Flor Pablo, yo, Fabiola Morales, si hubiera sido ministra de Educación del señor Vizcarra, estaría absolutamente frustrada, porque una persona que ha demostrado lo mentirosa que es, una persona que ha demostrado
toda la conducta que nosotros estamos viendo, o sea, ¿qué tipo de liderazgo pues puede tener sobre sus ministros? ¿Qué tipo de educación puede exigir a sus ministros? Que al fin y al cabo los ministros, ¿quiénes son? Son nombrados a dedo por el presidente, ¿verdad? Y son de su absoluta confianza. Y él los pone y él los quita. Entonces yo, Fabiola Morales, no estoy hablando de ella, estoy hablando de mí. Entonces yo no hubiese, me sentiría frustrada desde el punto de vista de haber sido una ministra de Educación. Y luego yo sí leo los periódicos y leo, por ejemplo, La República. Y leí cuando se suscitó el tema de los links para los alumnos de segundo y de tercer grado que les ponían... Bien, la respuesta de... entonces, Fabiola, terminaron tus 2 minutos, vamos con Flor. Flor, imagino que tienes una respuesta respecto a este tema del enfoque de género, lo que plantea la señora Morales sobre el tema de un calco, y pasemos al siguiente tema también para que lo respondas. Educación como negocio, ¿debe continuar o no? Sí, yo solamente quisiera decirle, para no caer en el ataque, que yo también podría decir pues que si la señora Fabiola fue parte del gobierno de Toledo, ¿no? También cómo me sentiría yo, pero creo que no vale la pena, hay que seguir con las propuestas. Y ahí para nosotros en el Partido Morado, la educación en igualdad, en no discriminación, no es un asunto de ideologías, es un asunto de derechos. Es un asunto de derechos porque todas las personas tienen que ser reconocidas, dignas, y en iguales derechos y en una valoración por ser ellas como son. Yo quiero contarle, he sido directora regional en Lima cerca de 3 años, y ha sido muy dura mi experiencia. Ver niños que los metían de cabeza en un cilindro para que dijeran, soy hombre. ¿Por qué? Porque hay una homofobia y un bullying. Niños que son discriminados, niñas que son discriminadas, niñas que son violadas. Y eso pasa en nuestros colegios y pasa en los hogares. Los principales violadores están en la casa. No hay que cerrarnos a esa realidad. Yo entiendo todos los temores que pueda haber y siempre se lo he dicho con las reuniones que tengo con padres, con madres de familia. El tema del enfoque de género no es un capricho, es una respuesta a una realidad donde tenemos que enseñar a respetarnos y saber que no podemos discriminar por ninguna razón y no educar en estereotipos. Si no, imagínense, tenemos que procurar que las mujeres estén cada vez más empoderadas, que las mujeres ganen igual por el tipo de trabajo que hacen al de un hombre. Y no es un tema de más o menos, es un tema de igualdad. Dicho eso, también quisiera señalar que para nosotros esta educación que estamos planteando, una educación ciudadana, es la base de construir un país más unido, de convivencia. Miren cómo están nuestras familias, nuestra sociedad, con tantos conflictos, con tanta discriminación, con tanto enfrentamiento. Eso tiene que cambiar, pero no es solo la escuela, no es cuestión de cursos. Bien, estamos terminando ya estas preguntas y yo le doy ya en última instancia la palabra a la señora Fabiola Morales para que pueda responderle a la señora Flor Pablo, pero también quedó pendiente esto de responder educación como negocio. Fortalecimiento de la SUNEDU. Sí, bueno, en primer lugar, decirle a la señora, con todo respeto, que yo nunca he pertenecido al partido de Toledo. Al contrario, he sido su opositora. Luego, decir, y terminando la pregunta anterior, que no nos olvidamos que en los periódicos salió que se reconoció por parte del ministerio que ella presidía que sacaron a 10 funcionarios porque en los años segundo y tercer grado de secundaria se les daba un link que los llevaba a ver pornografía a los chicos. Entonces esto yo no me lo estoy inventando, eso es verdad. Luego, la educación es de derechos, sí, pero también de deberes. Toda libertad tiene 2 caras. La libertad tiene la otra cara que es la responsabilidad. Así que nosotros no podemos enseñarle a los padres de familia o a los alumnos, futuros padres de familia, que solamente tienen derechos. Porque imagínese usted un señor que llega a su casa a reclamar derechos, que le pongan la comida caliente, ¿no? Que le cocine la esposa. ¿Y cuáles son sus deberes? El padre también tiene deberes.
también puede cocinar, también puede enseñarle a los hijos. Y luego también en la cuestión de igualdad. Señores, hombres y mujeres no son iguales, son distintos. Valemos iguales. Hombres y mujeres valemos iguales. Pero a partir del valor igual que tenemos características distintas y complementarias. Solamente en el timbre de voz puedo yo darles el argumento para que ustedes vean que no somos iguales. Y Bien, se cumplió el tiempo. A ambas ya terminamos, estamos prácticamente despidiendo el programa. Les pido, por favor, un minuto para que ustedes puedan estructurar sus propuestas y presentarse como candidatas ante nuestra audiencia a nivel nacional aquí en Exitosa, en Hablemos Claro y en Elige Bien. Flor, un minuto. Sí, el tema de los textos. Se hizo una comisión y esa comisión determinó los textos no se hicieron en mi gestión, al contrario, corregimos. Y luego, la educación nunca puede ser un negocio. Jamás. Por eso vamos a plantear una ley para que las personas que tengan intereses, negocios, dueños de universidades, no presenten leyes relacionadas a educación ni participen en las votaciones, no al conflicto de intereses y a cobrarles los impuestos que todo este tiempo no nos han pagado y con lo cual vamos a fortalecer la educación pública, esa educación ciudadana que tiene dos caras de una moneda. Derechos y responsabilidades, ¿para qué? Para tener niños felices, jóvenes emprendedores, gente buena y no gente que discrimine. Bien. Bueno, me alegro que haya reconocido que a los derechos corresponde también unos deberes, ¿verdad? Porque en eso hay que hacer énfasis, no solo en los derechos, sino en los deberes. Y además también recordar que el sujeto de derecho a la educación son los padres de familia. Y nosotros no estamos hablando de los derechos y los deberes de los padres de familia, que le dan a la escuela, digamos, esa posibilidad de que los eduque, pero los grandes responsables son los padres, no el Estado, no los particulares. Y la educación nunca debe ser un derecho. Y nadie que tenga intereses, ni en universidades, ni que sea gente homosexual o lo que fuera, debe legislar a favor suyo, no solamente en el tema escolar, también en el tema médico, en el tema de la situación de cada uno, etcétera. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y nosotros vamos a ir por una educación de nivel internacional. Bien, a ambas, muchas gracias por estar aquí en Elige Bien. Elige Bien. Elecciones Generales 2021.